Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Pastora Natalia. Bendiciones para todos los que nos siguen en el canal de la Iglesia Cristiana El Poder de la Gloria de Dios. Para nosotros es de gran alegría poder compartir la palabra del Señor Dios Todopoderoso. Le damos la gloria, la alabanza al Padre, al Hijo y al Espíritu Amén. Santo, porque está en este momento y nos va a hablar a través de sus sagradas escrituras. ¿Cómo se llama el tema, pastor? Presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Me pregunto, pastor, ¿será fácil? No es fácil, pero Toca. tampoco difícil con la Sí. ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Ajá, porque cuando nos acercamos a Dios, nos presentamos, ¿cierto? Amén, nos presentamos. Y por eso vemos aquí que el apóstol Pablo le habla a los romanos en 12:1, capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así es. Entonces vemos acá que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, Dios nos habla que cuando presentamos nuestros cuerpos a Él, porque nosotros somos templo del Espíritu Amén. Santo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y nos estamos presentando ante un Dios santo, puro, perfecto, misericordioso. Amén. Debemos hacerlo santos como Él es santo. Por eso la palabra de Dios dice en 1 de Pedro 1:16, sé santos, escrito está, sé santos porque yo soy santo. ¿Qué quiere decir santo? Apartado del mal o del pecado. Ajá. Y también dice que en sacrificio vivo, que es agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, esto le agrada a Dios cuando nosotros nos presentamos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Por qué dice que en sacrificio vivo, pastor? Porque antiguamente hacían sacrificios. Como Abraham hizo un sacrificio vivo con su hijo, iba a presentarlo a nuestro Padre Celestial. Ajá. Entonces, hacían altares de piedra y ponían leña. Ajá. Y hacían sacrificios para nuestro Dios Todopoderoso. Sí, presentaban un corderito y, como decía el pastor, en un altar que era hecho con piedras, pero el sacrificio lo amarraban. Entonces, ¿qué significa que amarraban este sacrificio? De acuerdo a la palabra del Señor, dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, significa amarrado. ¿Qué quiere decir amarrado? Cuando nosotros decimos no al pecado, estamos inhabilitando nuestro cuerpo. Quiere decir que es un sacrificio voluntario que nadie nos obliga, ¿cierto, claro, amén, pastor? amén. Cuando nosotros amamos a Dios, lo hacemos voluntariamente. Claro, voluntariamente. Todo lo que hacemos para nuestro Señor Jesucristo es voluntario. Ajá. Cuando venimos a orar, a adorar a Dios, cuando nosotros nos apartamos del pecado, del mal, lo hacemos porque amamos a Dios y queremos agradar a Dios. Entonces, ese sacrificio voluntario es cuando nosotros, si viene la tentación, ¿qué hacemos, pastor? Presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo a nuestro Padre Celestial. Ajá, entonces si viene la tentación, nosotros le decimos no. Inhabilitamos nuestro cuerpo, o sea, por eso dice la palabra de Dios, dice que hace morir lo terrenal en vosotros. También debemos morir a las pasiones y deseos de nuestra carne. Dice que no satisfagamos los deseos de la carne. Entonces yo adoro a Dios cuando nos negamos al pecado. Por ejemplo, mire lo que dice Colosenses 3:5, pastor. Hacer morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Todo esto tenemos que hacerlo morir en nuestras vidas. Para que sea un sacrificio vivo a Dios, santo y agradable. Entonces, ¿qué significa hacer morir? Es vencer la inercia del pecado que mora en nuestro cuerpo. Porque ¿dónde es que mora el pecado? En este cuerpo. Porque el pecado viene por los ojos, por los oídos, por la boca, porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Con lo que miramos, con lo que escuchamos, estamos contaminándonos
estamos pecando. Entonces por eso hacer morir es vencer la inercia del pecado, es vencer esos deseos. ¿Y cómo lo debemos hacer? Sujetándolo, resistiéndolo. Amén. Cuando lo dejamos inmóvil, eso nos lleva a otra pregunta. Como dice la palabra del Señor. Uh-huh. Nos presentamos a nuestro Señor en sacrificio vivo, Santo y agradable. santo y agradable. Así es. Y con esto el pecado no va a estar en nuestras vidas. Vamos a rechazar el pecado en nuestras vidas. Así es, pastor. Por eso el Señor Jesucristo, cuando fue sepultado, nosotros también, ahí fue sepultado nuestro pecado. Ahí murió, Él se hizo pecado por nosotros. Entonces, por eso es que el Señor pide de nosotros que presentemos nuestro cuerpo santo y agradable y en sacrificio vivo, que este es el culto racional, porque Amén. ya el Señor Jesucristo se llevó nuestros pecados. Entonces ahora nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces cuando dice hacer morir, es llevar todo ese pecado a la cruz del Calvario y sepultarlo en el nombre de Jesús, y dejar que gobierne en nosotros la naturaleza divina que Dios nos ha dado. Pecaminosa. Y no nuestra naturaleza pecaminosa nos domine, sino la naturaleza divina, la de Dios que mora en nosotros. Amén. Entonces ya sabemos que es dejar inmóvil, ¿cierto, pastor? Claro. Entonces vemos acá que la palabra de Dios nos dice, debemos hacer morir impurezas. ¿Qué significa impurezas? Malas intenciones, malos pensamientos del corazón del hombre de la naturaleza caída, Ajá. Vemos que impureza del griego significa acatarsia. Se refiere a los malos pensamientos y las malas intenciones de la mente humana. Vemos que el pecado, ¿dónde viene primero, pastor? A nuestra mente. Ajá. También dice malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Qué quiere decir? Aquí dice esos deseos desmedidos por tener más cosas. O sea, no es malo uno querer tener cosas para tener una buena calidad de vida, pero cuando ya es un deseo desmedido, con sus deseos desmedidos, hace lo que sea. Ajá, y eso lo lleva a robar y a tener avaricia para ser reconocido y famoso. Por ejemplo, gente que quiere ser famoso y no le importa vender hasta su propia alma. Ajá. Y también eso lo lleva al egoísmo, porque no piensa en los demás sino solo en ellos, porque en ellos hay orgullo y hay avaricia. Amén. Vemos hoy en día que también el adulterio, también debemos hacer morir eso, porque es un desorden sexual. Hoy en día dicen que eso es normal, según los psicólogos, dicen que eso es normal, que el hombre por naturaleza tiene que ejercer su sexualidad. Y vemos que nosotros no vivimos por lo que dice el hombre, sino por lo que nos dice la palabra Amén. de Dios. Por encima de todo el pensamiento del hombre está Dios. Dice Colosenses 3:6-10, pastor. Cosas por la cual la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Ajá. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No mintáis los unos a los otros, también despojaos del viejo hombre con sus hechos, revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Entonces vemos aquí que la palabra de Dios nos dice que debemos, que por cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces cuando nosotros no hacemos morir todas estas cosas que la palabra de Dios nos dice, dice que viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Dice, en las cuales vosotros también anduviste en otro Amén. tiempo. Nosotros, cuando no conocíamos la verdad, el manual de vida que es su palabra, andábamos desordenadamente y andábamos en todas estas cosas. Y el Señor nos recuerda, cuando anduviste en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora deja también vosotros todas estas cosas. O sea, que si nosotros somos hijos de Dios, queremos presentarnos santos, agradables a Dios, en sacrificio vivo, tenemos que dejar la ira,
el enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de nuestra boca. Pero vamos a centrarnos hoy en la palabra enojo. Enojo, Ujú, del griego, significa explosión repentina. Ejemplo, como Moisés, el Señor le dijo, háblale a la piedra, háblale a la roca, háblale. ujú, Y él de la ira, del enojo que tenía, ujú. porque se le habían levantado, lo que hizo fue golpearla 3 veces. Ajá. Entonces vemos que el pueblo de Israel, el Señor usó un libertador que fue Moisés para que lo sacara de Egipto, y él los debía llevar a la tierra prometida, a la Amén. tierra de Canaán. Pero en ese camino por un desierto dice que no había agua, porque en el desierto no hay Claro. agua. Entonces, ¿qué hizo toda la congregación? Empezó a quejarse, a murmurar contra Moisés, y eso provocó enojo en Moisés. Moisés. Obviamente como humanos hay cosas que provocan enojo, pero si nosotros queremos presentar nuestra vida en culto santo y agradable a Dios y en sacrificio vivo, debemos morir a todas esas cosas y pedirle al Espíritu Santo que nos dé dominio propio. Y entonces vemos acá que el Señor le habló a Moisés en el versículo 7 de Números 20. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habla la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua. Y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. El versículo 12, pastor. Ahí vemos Ujú, enojo. ujú. Ahí vemos, perdón, pastor. Ahí vemos que el Señor le dijo, háblale. Así es. No le dijo, golpéala, sino Ajá, háblale a la peña. ajá. Y ella va a dar agua. ¿Sí? ¿Qué más dice en el 12, pastora? Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, bueno, vamos a mirar acá que cuando el Señor le dijo, toma la vara y reúne a la congregación, tú Aarón hermano, y habla a la peña. ¿Qué quiere decir esto? Que mucha gente, vemos aquí que esa peña representa a Cristo, la roca. Amén. Entonces, que nuestra oración no debe ser con enojo, murmurando contra Dios, contra nadie, sino debe ser una oración dirigida al Padre en el nombre de Jesús y con humildad. Sí, pero hay muchas personas que empiezan a murmurar. Ajá. ¿Por qué le dice a fulano tal y a mí no? ¿Por qué tal y Exactamente. tal cosa y a mí no? ¿Por qué fulano y tal tiene tantas bendiciones, carro y tiene tanta gente y yo no? Ajá. Y vemos aquí en el versículo 12, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Qué pasó aquí? Que Moisés y Aarón no siguieron las instrucciones de Dios porque ellos, Moisés estaba enojado contra el pueblo y él hizo mal. En el 13 vemos aquí que el Señor dice, estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová y él se santificó en ellos. Entonces, ¿hasta qué punto podemos determinar la gravedad del pecado de Moisés contra la santidad de Dios? Con una ira. Uh-huh. Con una ira o blasfemando contra Dios. Ajá. Podemos detener nuestras bendiciones. Y hay muchas bendiciones que están detenidas por eso. Porque personas empiezan a murmurar y empiezan a quejarse contra Dios. Así es, porque vemos aquí en el versículo, dice 10, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oí ahora rebeldes. El Señor le dijo, véngase contra el pueblo. No. ¿Y qué les dijo Moisés? Oí rebeldes. ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Vemos acá que Dios quería mostrar su gloria porque él sabía que el pueblo necesitaba agua, pero no de la forma como sucedió. Pero a veces las cosas no tenemos que hacerlas con enojo o con ira. Ajá. Así es. Tenemos que hacerla pensando primeramente, meditando en la palabra y hacerla
de corazón, con amor, Ujú. y no echándole la culpa a la demás gente. Así es. Entonces vemos que Moisés debía haberle hablado a la roca. ¿Y qué terminó haciendo Moisés? Murmurando contra la gente. La murmuración detiene las bendiciones. Ajá. ¿Cuál era el propósito de Dios en este caso, pastor? Era que, El propósito era mostrar su gloria, ajá, que el pueblo supiera que Dios lo llevaba en el camino perfecto y que Él le podía dar agua, le podía dar ujú, todo lo que ellos necesitaban. así es. Entonces, para Dios no hay nada imposible. Él de Amén. la nada puede hacer cosas grandes. Humanamente a veces es imposible. Entonces, aquí Moisés se dejó mover por las circunstancias, porque sí, el pueblo lo estaba provocando, pero él como siervo de Dios tenía que creerle a Dios y hacer lo que Dios le había dicho que hiciera. Amén. Y él no obedeció a Dios. Entonces, vemos las consecuencias de la ira. Mucha gente con ira toma malas decisiones, habla cosas que no debe hablar. Y ofende a Dios y ofende a la demás gente. Así es. Entonces esta era la palabra que el Señor nos daba para hoy, para cada uno de ustedes que nos siguen en el canal de la Iglesia Cristiana, el Poder de la Gloria de Dios, que sabemos que tenemos un Dios santo y que nos debemos presentar delante de Él santos, apartados del mal, del pecado. El sacrificio agradable a nuestro Dios Todopoderoso. Así es. Que el Señor Jesús me los continúe bendiciendo y no se les olviden suscribirse a nuestro canal y darnos un like. Así es. Y compartir esa palabra. Ayúdenos a compartir esa palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas bendiciones. Cualquier inquietud, ahí aparece debajo, aparece nuestro número de teléfono, el correo del Facebook, como Fernando Rodríguez, y cualquier inquietud nos pueden llamar o escribir y estamos atentos para cualquier inquietud. Bendiciones para todos. Bendiciones.